Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Gracias por acompañarnos en la Mesa de Jesús. Estamos estudiando juntos el Evangelio de Jesucristo según Mateo. En nuestro último episodio vimos un panorama completo de cómo tiene la estructura literaria este Evangelio. Y en este episodio vamos a comenzar con la primera parte, que es la introducción. Entonces vimos en nuestro último episodio, nada más para recordarles que la introducción son los primeros 3 capítulos de Mateo, y luego vamos a las 5 enseñanzas grandes, anunciando el reino, trayendo el reino, la respuesta al reino, expectaciones en cuanto al reino, y últimamente el choque de los reinos, y después la conclusión, que son los últimos 3 capítulos que incluyen la crucifixión y resurrección de Cristo. Entonces, el día de hoy vamos a hacer, con el tiempo que tenemos, lo mejor que podemos, los primeros 3 capítulos de Mateo, para que podamos ver cómo empieza, por qué empieza de tal manera y ver la introducción. Entonces, yo creo que pues podemos empezar. Empieza Mateo con una genealogía, y esto para mí era la parte que yo me saltaba cuando yo leía la Biblia de chiquito, porque decía, pues, ¿de qué me sirve esto? Son puros nombres, y me los como hacía, y me llegaba al final. Pero ya después estudiando la Biblia veo que tiene un propósito muy importante la genealogía. Hemos hablado de esto un poquito en otros episodios en cuanto a cómo está trayendo una conexión muy importante entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, y está apuntando de cómo Jesús es el cumplimiento de varias cosas. Pero Doc, ¿por qué no nos habla un poquito sobre cómo comienza Mateo? ¿Por qué comienza con una genealogía y qué quiere resaltar usted sobre esto? Pues estamos hablando de una genealogía, y como primeramente nos enseña la naturaleza de Jesucristo como hombre, ¿verdad? Que es hombre 100%. Todos los personajes son históricos. Por ejemplo, cuando menciona a David, cuando menciona a Abraham, que es de la línea de ellos, ¿verdad? Mateo es muy intencional en enseñarnos no solamente que Jesús también era un hombre, pero también que era el hombre esperado, el Mesías. Y entonces sabemos, ¿verdad?, que la promesa que Dios hizo a través de la Biblia a Abraham, también al rey David, que de su genealogía iba a nacer el Mesías. Entonces, por eso es que empieza así, ¿verdad? Hablando del pacto. No menciona el pacto, pero cualquier judío serio de las escrituras en el primer siglo hubiese entendido rápidamente que se estaba hablando del pacto. Pero curioso en esta genealogía, cuando la miramos, yo creo que aquí fue otra vez Mateo muy intencional. Es como si saca una lucecita, ¿verdad?, que sale en medio de las tinieblas, y entonces uno ve una luz que dice, wow, ¿eso qué fue?, ¿verdad? Uh-huh. Y lo hace porque menciona aquí 4 mujeres. Y vamos a mirar eso de una manera muy sencilla y breve. Pero primeramente, normalmente las genealogías en esa época eran puro hombres. Sin embargo, aquí notamos 4 mujeres. Pero no solamente 4 mujeres, nos habla de 4 mujeres en la cual ellas todas eran gentiles, ¿verdad? Ella es la primera es Tamar, que ella era canonita. También Rahab, ¿verdad? Que si se recuerdan, ella vivía en Jericó, ayudó a los 2 espías, y ella también era cananita. Y vemos la tercera es Ruth, que era moabita. Y si nos recordamos, y solamente voy a decirlo de una manera muy, muy sencilla y breve, los moabitas en el libro, cuando miramos al libro de Deuteronomio, eran anatema, para decirlo de una cierta manera. Dios dice, no tengan nada que ver con ellos, ¿verdad? Wow. Entonces, me imagino muchos de los judíos muy celosos, ¿verdad? Al ver esto fue un shock tremendo, ¿verdad? Porque Ruth, pero sin embargo podemos decir, o yo diría, vamos a ponerlo así,
que ella, ¿verdad? Lo que vemos en ella es que ella, aunque nació moabita, era de los moabitas. Sin embargo, notamos en el libro de Ruth que cuando Noemi regresa a Belén, cuando ella regresa a su país, vemos como Ruth le dice a ella, ¿verdad? Tu Dios será mi Dios y también tu pueblo será mi pueblo, pero fijémonos, dice también, y tu Dios será mi Dios. Entonces, para mí es un acto de conversión, ¿verdad? Un reconocimiento, porque los moabitas nacieron, ¿verdad? De la relación entre Lot con una de sus hijas. Entonces, imagínate lo que era todo eso. Y el libro de Ruth es un libro maravilloso para entender la redención, entender el amor de Dios. Y finalmente vemos a Betsabé, ¿verdad? Que era la esposa de Uría, el etita. Entonces, digo esto porque es como un salpicón, un poquito que podamos ver qué hacen estas mujeres gentiles. Claro, al final del Evangelio conocemos la gran comisión. Y de hacer discípulos ¿a qué? A todas las naciones, todos los pueblos. Y yo creo que esto es una manera que Mateo lo usa como un truco en el buen sentido, pero que estemos alertos cuando estamos leyendo el Evangelio, ¿verdad? Porque hay sorpresas. Sí, como una película que a veces empieza con una escena que es del final, pero empieza con eso y no lo entiendes y después ya corta al principio de una película y hasta el final de la película dices, por eso incluyeron esa escena al principio que lo ata todo juntos. Y siento que muchos autores hacen eso en la Biblia, son increíbles. Sí. Aquí, wow, eso que dice no sabía yo, que las genealogías en ese tiempo solo incluían a los hombres. Y aparte, aquí no solamente hubiera sido una sorpresa que todos hubieran dicho, ¿por qué aquí está incluyendo mujeres? Intencionalmente, sino que también son gentiles, o sea, no son judíos, no son judías esas mujeres, y las incluye. Rahab, pues obviamente también Hebreos habla sobre ella y la fe que ella tuvo. Ruth tiene todo un libro en el Antiguo Testamento sobre ella. Betsabé, aparte de que es gentil y es mujer, fue una mujer que pues David tuvo relaciones con ella en adulterio, en pecado. Entonces vemos aquí mujeres que dirías, esto no es tan, no tiene tanta honra, quizá podrían decir en su tiempo, pero aquí con un propósito que está resaltando que cualquiera puede ser parte de este pacto, que hay una restauración, una redención, aún para los que se consideran, como usted dijo, anatemas, aquellos que están fuera del pacto, que ellos también pueden ser parte. Y claro, la última mujer que es mencionada, que no mencioné, es María, ¿verdad? Pero es muy normal que él mencione María, ¿verdad? Porque sabemos que fue la madre directa de Jesucristo, el Mesías. Pero sin embargo, estas cuatro es una manera de abrir nuestros ojos a entender luego lo que es el Evangelio, que Jesús murió y vino por todos. Y es cumplimiento como comenzó, ¿verdad? De la genealogía de Abraham y también del rey David. Exacto. Está intencionalmente conectando esas piezas del pacto de Dios con Abraham, el pacto que hizo Dios con Abraham de que a través de su simiente sería bendición a todas las naciones. Aquí está el cumplimiento. El pacto con David, que también hemos mencionado bastante, del rey, que su hijo tendría un reino duradero que nunca iba a aparecer. Aquí está el cumplimiento. Entonces, tantas cosas que están aquí incluidas en esta genealogía y mostrando, como usted bien dice, que esto es un hecho histórico, que esto no es un cuento de hadas o un mito. Por eso incluye esos personajes de tal manera claras, y aún los que no eran perfectos los incluye con todos sus errores e imperfecciones, mostrando que esto era un hecho histórico. Y después llega a la mujer que usted menciona, María, que esta historia quizá la conoce como una historia navideña, que es el nacimiento de Jesucristo. Muchos lo conocen porque María es visitada por el Espíritu Santo y le dice que iba a tener un hijo. Ella dice, ¿cómo es posible si aún soy virgen? Aunque ella estaba comprometida con José. Después le dice el ángel que iba a recibir la promesa, que iba a ser Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros.
nace en un pesebre. Es la historia que conocemos bien, aunque lo curioso que para mí es que solamente 2 de los 4 evangelios la incluyen. Solamente Mateo y Lucas incluyen esta historia. ¿Por qué usted diría, Doc, que incluyen esta historia? ¿Por qué no tiene... quizás unos dirían, ¿qué importa? Pues ya muéstranos a Jesús. ¿Por qué empieza el evangelio de esta manera? Yo creo porque primeramente para que entendamos lo sobrenatural del evento, ¿verdad? Porque sabemos y entendemos, ¿verdad? Y algunos de los que no creen en la Biblia, ¿verdad? Siempre dicen, ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo naciste tú? Pues mira, tú tienes una madre, un padre, y yo igual, etcétera. El argumento va algo así. Pero ¿cómo puede ser sin... Otra vez es entendiendo que primeramente es una obra sobrenatural, ¿verdad? Es un milagro, para usar idioma más clásico. Es una obra que Dios mismo se involucró, y podemos verlo a través de toda la Biblia, como Dios obra en medio de su pueblo, ¿verdad? Como Dios vive fuera de la historia normal, si puedo decirlo, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces vemos aquí, y la salvación, otra vez, creo que subraya la importancia que entendamos que la salvación es algo que solamente Dios pudo hacer, ¿verdad? Uh-huh. Porque Pablo lo dice claramente en Romanos, ¿verdad? Porque todos han pecado, todos están destituidos o apartados de la gloria de Dios. Entonces, se necesitaba para ser salvo, para otra vez reestablecer la salvación y la relación entre el ser humano y Dios, un plan, y ese plan es la obra de Jesucristo, ¿verdad? Como persona. Y por eso creo que de una manera es importante no renunciar o decir, no, es que eso es una metáfora. No, sino está claro el pasaje, que es cuestión de creer que Dios obró, se mantuvo fiel no solamente al pacto, pero se mantuvo fiel en hacer posible la salvación. Y otra vez vemos aquí, ¿verdad? Hay un ángel, una figura, ¿verdad?, que es sobrenatural también, y cómo Dios mismo está obrando y cumpliendo todo lo que había prometido. Wow. Sí, eso me encanta como menciona también que Juan, por ejemplo, Juan del Evangelio no incluye esa historia, pero dice en Juan 1:14 que Dios se encarnó, se volvió un ser humano. Y el Juan como que no le interesa tanto los detalles de cómo sucedió eso. Él dice, mira, últimamente Dios se hizo hombre. Pero aquí Mateo y Lucas, sí, en especial Lucas, aún más detalles también sobre cómo sucedió esto históricamente. Y ha sido parte esencial de nuestra fe porque muestra que sí es Jesús 100% Dios y 100% hombre. Y he escuchado varios teólogos antiguos que mencionan que para ellos es el milagro más grande de la Biblia, aún mayor que la resurrección, no en cuanto quizá a impacto, pero en cuanto a que no se puede entender. Porque obviamente si tú puedes creer que Dios se hizo ser humano y es 100% Dios y 100% ser humano, entonces conlleva lógicamente que iba a destruir la muerte y que iba a resucitar, obviamente, porque es Dios. Pero lo difícil de entender, o más difícil de entender, podría decir, es que Dios pudiera ser hombre, como el creador eterno que no tiene comienzo y principio, pudo volverse creación y no dejar de ser creador y no dejar de ser divino, pero también ser carne y hueso, y la mente humana como que quizá no puede entender. Pero esto es esencial para nuestra fe. Por eso lo incluyen los credos, como el credo de Nicea y eso. ¿Usted por qué piensa que es tan esencial esto que creamos que Jesús nació de una Virgen María? Yo sé que mencionó un poco de eso, ¿no? Pero quizás hay un cristiano que dice, para mí es metafórico o no es literal. ¿Qué le diría usted a esa persona? Pues como dije antes, ¿verdad? Que es obra, y normalmente yo estaría de acuerdo con alguien. No es normal, es fuera de lo normal. Yo estaría de acuerdo. Yo estaría, si alguien me dice, mira, ¿tú crees que eso es normal? Yo digo, no, es sobrenatural, ¿verdad? Entonces, creo que necesitamos entender eso. Nos muestra la fidelidad de Dios, nos muestra tanto en cuanto a la encarnación, ¿verdad? El nacimiento.
Y creo que es importante para nuestra fe. Sí, entonces eso lleva conversaciones muy profundas teológicas, lo que se llama la unión hipostática, de cómo esas dos naturalezas viven en un hombre, y etcétera, etcétera. Pero sí, es esencial el Evangelio, y por eso lo incluye aquí Mateo. Y después de eso, lo que sigue en esta introducción, aún seguimos en el segundo capítulo, es que llegan, iba a decir 3, porque siempre pienso yo que me enseñaron que eran 3, pero llegan los hombres sabios, esos reyes magos. Entonces, me enseñaron que eran 3 y que tenían nombres, pero luego vi que no está en la Biblia eso. ¿Por qué no nos cuenta un poquito más sobre estos reyes magos, Doug? Pues en realidad hay muchos eruditos, algunos eruditos, déjame decirlo así, algunos eruditos dicen que en realidad, primeramente que no son 3, no sabemos, ¿verdad? No sabemos exactamente, pero como dice ahí, reyes del este, algunos dicen que posiblemente eran de la época más o menos de Daniel, ¿verdad? Judíos que habían vivido, fueron llevados a Babilonia, y entonces fue a través de la estrella y todo lo demás que ellos entonces entendieron las profecías. Pero sin embargo, la gran mayoría, vamos a ponerlo así, de eruditos, por lo menos lo que veo, dicen, ¿verdad?, que fueron en realidad caldeos. En otras palabras, que fueron de Babilonia y fueron gentiles. Y para mí, en ese sentido, ¿verdad?, si Mateo, entendemos el capítulo 1, incluye 4 mujeres, ¿verdad?, que son gentiles, yo creo que esto es como salpicando un poquito, enseñándonos un poquito. Mira, también involucrado en todo esto fueron no los 3 reyes como tradicionalmente, pero los reyes que vinieron y eran de Babilonia. Y claro, para mí tiene sentido cuando miramos a Mateo 28, ¿verdad? Lo que llamamos la gran comisión, ir y hacer discípulos. Otra vez es una señal, una manera que Mateo nos enseña que Cristo no solamente es el Mesías judío, que eso Mateo lo hace muy, muy parte de su argumento en escribir, pero también que es el Mesías del mundo, ¿verdad? Que vino y también el Salvador del mundo. Y es curioso porque mencionaste Emmanuel, Dios con nosotros. No nos olvidemos que Mateo termina la gran comisión, ¿verdad?, diciendo que las palabras de Cristo, y yo estaré con vosotros, la Reina Valera ahí, ¿verdad? Yo estaré con ustedes hasta el fin de la edad, ¿verdad? Entonces es importante entender todas estas cositas que nos ayudan a entender mejor lo que es no solamente la estructura, pero el sentir de Mateo. Mateo siendo tradicionalmente, ¿verdad?, judío, y la importancia de Israel como el pueblo escogido de Dios, la importancia, pero incluido en todo eso, Abraham, David y todo lo demás, incluido en todo eso, está la promesa de Isaías, ¿verdad?, donde Israel iba a ser luz a las naciones, y la promesa que la bendición de Abraham iba a alcanzar a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, son cosas que uno aparentemente parece muy sutil, pero cuando lee y empieza a investigar, nota, ¿verdad?, que wow, es como cuando uno lee una escritura, hay veces que uno hasta lo tiene memorizado, pero es fresco, ¿verdad? De repente el Espíritu Santo te da un toque y te lo revela de una nueva manera, y es fresca para ti o para mí. Es la manera de Mateo enseñarnos, ¿verdad? Mira, Abraham iba a ser bendición a todas, iba a nacer el Mesías nació de una manera sobrenatural, pero también, y creo que es importante reconocer que los reyes, ¿verdad?, lo que llamamos los reyes magos, ellos, ¿verdad?, fueron a Herodes, que era el rey judío, ¿verdad?, aunque era medio edomita, pero sin embargo, el malo aquí es Herodes. Y los buenos, los que tenían el discernimiento espiritual, para decirlo, eran los gentiles.
Entonces creo que todo eso juega parte de la psicología de lo que es Mateo. Wow. Eso no lo había captado de que es cierto. Aquí Herodes, que es el, entre comillas, el rey de los judíos en este tiempo, ¿Sí? no reconoce al verdadero rey, sino que le intenta matar. Y Sí. son, como se dice, muy probablemente gentiles que vienen y reconocen al rey. Y Sí. esto quizás está dejando ahí migajas, Mateo, Sí. que después va a recoger y mostrarnos últimamente cómo se cumple esto, porque Jesús dice que él vino a su pueblo y su pueblo Sí. no lo reconoció, los suyos. Sí. Y llora sobre Jerusalén diciendo, ¿por qué se han endurecido y no reconocen mi llegada? Y después dice, últimamente termina en Mateo 28, que el mensaje ahora va a ser para todos los gentiles y a todas las naciones. Entonces, aquí está mostrando, aún desde el principio, que es tan interesante que son sabios o reyes gentiles que reconocen al rey, y el mismo rey de los judíos, que su promesa es su historia, no los reconoce. Wow. Y bueno, ahí estamos, tanto que podríamos decir ahí, pero terminamos aquí con el capítulo 3 de la introducción, y aquí llega un personaje tan interesante para mí. A mí me encanta que lo incluye aquí. Ahora, a diferencia de lo que acabamos de cubrir de la historia del nacimiento de Jesús, que eso no lo incluye en todos los evangelios, solamente 2 de 4, este personaje, Juan el Bautista, es incluido en cada evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos incluyen y empiezan su evangelio con Juan el Bautista. Me acuerdo que un maestro nos resaltó eso en una clase y decía, el evangelio siempre empieza con Juan. Y nosotros nos quedamos como, no, es sobre Jesús, pero hay una razón por la cual incluye a Juan siempre en el comienzo del evangelio. Y Juan dice que él mismo es cumplimiento del Antiguo Testamento, de Isaías 43, que dice, yo soy la voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Entonces, Juan parece ser como alguien que está preparando el camino, la llegada para el rey. Él ahí en su tiempo está trayendo como un avivamiento, y él mismo tiene el honor, que para mí no lo puedo entender, que él bautiza a Jesús. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poquito sobre Juan el Bautista, Doug, y por qué es importante él? Pues es un personaje, primeramente, aunque uno lo mire y dice, wow, qué raro, ¿verdad? Un poco extraño, ¿verdad? Sí. Y come langostas, ¿verdad? No pensemos que son las langostas de mar, ¿verdad? Que son tan caras, inaccesibles en muchos sentidos, ¿verdad? Pero se nota como un personaje un poco raro, y vamos a mirar eso un poquito después. Pero el papel de él, aún los judíos pensaban, algunos pensaban, y los evangelios nos muestran y nos enseñan que algunos pensaban que Juan el Bautista era el Mesías. Sí. Y Juan el Bautista lo dice de una manera bien clara, que él vino a preparar el camino, que él no es el Mesías. Entonces, claro, ya citaste la importancia de Isaías. No nos olvidemos que Isaías escribió aproximadamente 7 y pico siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Entonces, lo que él vino era para preparar, anunciar que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Y también, si nos recordamos, él dijo que él bautizaba en agua, pero que venía uno después de él, Jesús, ¿verdad? Que bautizaba en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, por eso es muy importante. Mira, cuando yo miro el Evangelio de Mateo, como estamos estudiando Mateo, una cosa que me llama la atención de Mateo, que lo usa, es como poco a poco nos va abriendo los ojos, ¿verdad? Nos enseña un poquito al principio, ¿verdad?, de lo que es el pacto. Luego, como Dios cumplió el pacto en el nacimiento a través de él, otra vez porque es obra del Espíritu Santo, Dios mismo cumple el pacto en el nacimiento. El Salmo 2 habla, ¿verdad?, de las naciones no creer, y también habla quién es el Hijo del Hombre. Entonces, que es un salmo profético. Entonces, es muy importante entender este hilo, para decirlo. Y entonces vemos aquí Juan el Bautista ahora está abriendo la puerta un poquito más
para que entendamos que él no es, sí, fue un gran hombre de Dios. Aún Jesús dice, ¿verdad?, que fue el profeta mayor del Antiguo Testamento. Sin embargo, Wow. dice, en el reino de los cielos, en los cielos es como si fuese casi nada, ¿verdad? Entonces vemos como otra vez Mateo está preparando, y esto va como un crescendo cuando un director de una orquesta empieza la música a subir y subir, o una película, ¿verdad? Uno dice, wow, te capta la atención. Y por eso para Sí. mí es muy importante. Wow, sí, él se me había olvidado eso que Jesús dice, eso de él, que él fue el mayor de todos los profetas, o sea, mayor que Moisés, mayor que Elías, según Jesús, sí, y muchos lo consideran el último profeta, que él, no es que Jesús lo necesitaba, Jesús pudo haber llegado así como si nada, pero aún mostrando cómo Dios usa seres humanos para preparar su camino, y es una imagen de lo que nosotros ahora hacemos para la segunda venida de Cristo, que nosotros tomamos un papel similar al de Juan el Bautista, que estamos preparando y anunciando que ya viene el Rey. Arrepiéntanse, como decía Amén. Juan el Bautista, Muy bueno, porque Él muy viene. bueno. Y hoy termina este capítulo con el bautismo de Jesús. Increíble, unas partes raras donde se ve la Trinidad ahí muy claramente, porque se sumerge Jesús bajo el agua, inmediatamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, desciende como una paloma y viene sobre él, y se oye una voz de los cielos, que es el Padre, diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y ahí vemos la Trinidad, Dios mismo anunciando quién es Jesús, y empieza el ministerio de Cristo. Algo que quisiera decir sobre este bautismo, Doc, al aquí cerrar esos primeros 3 capítulos de la introducción. Pues lo único, ¿verdad? El último versículo ahí en el capítulo 3, verso 17 dice, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Me encanta eso, ¿verdad? Pero otro de los evangelios, ahora no me recuerdo cuál, dice, obedézcanle o escúchale a él. Entonces, otra vez es como el sello que aprueba a Jesucristo y su ministerio, ¿verdad? No solamente es el Hijo amado, pero también dice que él tiene, el Padre, tiene gran complacencia en su Hijo, ¿verdad? Y claro, como mencionaste tú, lo del Espíritu Santo de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Yo creo que con esto tenemos bastante para pensar, y quiero animar a nuestros oyentes, ¿verdad?, que llevan tiempo escuchándonos, si esta es la primera vez. Mira estos 3 capítulos, entienden el contexto. Nosotros hemos hecho una serie, varios episodios sobre lo que es Mateo, profundiza en las Sagradas Escrituras, y por eso hacemos esto, ¿verdad? Y por eso se llama la Mesa de Jesús. Así es. Bueno, ojalá puedan leerlo y esto les haya podido ser de beneficio para ustedes, para que puedan ver qué tan rico es y cómo todo está apuntando al Evangelio. Y continuaremos en nuestros siguientes episodios viendo la siguiente parte. Vamos a ver ya capítulos del 4 al 7, o al menos empezaremos con eso. Entonces nos veremos en nuestro siguiente episodio. Que Dios los bendiga mientras siguen conociendo más a Jesús a través de la Biblia. Gracias, Doc. Ok, bendiciones, Elliot. Adiós.